Lo dijo en la primera hora. Hoy estamos 24, hace 2 días, en su edición digital del 22 de enero, el lunes, Diario El Universo publicaba que Pablo Romero deberá volver a la cárcel. Voto de mayoría declara improcedente casación y dejó en firme la sentencia por el plagio de Fernando Balda. Dice la nota: por un voto de mayoría de los jueces Luis Rivera y Felipe Córdoba de la Corte Nacional de Justicia, se rechazó el recurso de casación planteado por Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, quedando en firme la sentencia de 9 años de cárcel por el plagio, secuestro, del político Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá, Colombia, en 2012. La decisión de declarar improcedente el recurso de casación de Romero, al no estar debidamente fundamentado, la tomaron la tarde de lunes los jueces Rivera y Córdoba. El también juez nacional Walter Macías, ponente, no se pronunció de esa forma, pues para él no debía instalarse la diligencia al no haber concurrido a la sala de audiencias del accionante, es decir, Pablo Romero, por lo que la audiencia debió haber sido vista como abandonada. En 2 instancias a Romero se le ha ratificado la sentencia de culpabilidad y los 9 años de cárcel al ser considerado el autor mediato del plagio de Fernando Balda. En este caso también fueron sentenciados, pero en 2019, los ex agentes de inteligencia Luis Chicaiza y Jessica Falcón. Ellos recibieron una pena mínima, pues fueron cooperadores eficaces de la Fiscalía. Inicialmente la pena para los 2 ex agentes fue de 9 años, pero debido a que cooperaron y se consideró que esa cooperación fue de importancia para la resolución de la causa, se redujo la pena a 21 meses y 22 días de reclusión menor, pena que ya cumplieron. Vamos a contactarnos a esta hora de la mañana con Andrés Villegas. Él es el abogado que patrocina la defensa del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero. Doctor Villegas, bienvenido, muy buenos días a este espacio. Muy buenos días, Fabricio. Le agradezco por el espacio y la oportunidad de aclarar ciertas imprecisiones que yo acabo de escuchar de medios de comunicación. Con todo gusto. A ver, primero, antes de aclarar esas imprecisiones, primero me gustaría una reacción suya frente a la decisión del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Sí, la decisión tomada por el Tribunal de Casación obedece a una falta de análisis prolijo de lo que ocurrió dentro del proceso. Nosotros invocamos 3 causales. La forma más sencilla para negarle la justicia a un casacionista es decir, bueno, usted no ha fundamentado suficientemente el recurso de casación. Y esa es una forma de no dar explicación a quien impugna, a quien presenta un recurso de casación, a todas las violaciones que se señalan en un recurso. Ahora, ¿cuál fue la principal objeción a la sentencia, estimado Fabricio? Es que ese proceso penal por presunto plagio inició estando prescrita el ejercicio de la acción penal, es decir, había un plazo para la iniciación del proceso penal, que era 5 años, y contados desde el momento del hecho, que fue en el año 2012 en Colombia, ¿no? Y se formularon los cargos, se inició el proceso penal cuando ya habían transcurrido más de 5 años. Es decir, estamos ante un proceso que nació viciado de nulidad. Pero el único remedio que había era hacer encajar unos hechos en un tipo penal agravado, porque el tipo penal de plagio agravado por malos tratos prescribía ya no en 5, sino en el doble, en 10 años. Era la única forma de poder procesar penalmente a Pablo Romero, pero lo que está detrás es procesar penalmente al expresidente Rafael Correa. Y la única forma de haberlo hecho, de hacerlo, es extender el plazo de prescripción. Y lo hicieron, pero lo hicieron violando la ley, porque en ese caso acreditaron unos presuntos malos tratos a través de un peritaje de un perito que nunca compareció a la audiencia de juicio, Fabricio, y eso es muy, muy importante tenerlo presente. En el Ecuador está prohibido reemplazar el testimonio del perito con documentos, con cualquier actuación previa. El perito debió haber comparecido a la audiencia de juicio. ¿Cuál es el efecto de que no haya comparecido el perito? De que se vulneró el derecho a la defensa a través del principio de contradicción. Es decir, las partes tenían el derecho constitucional de objetar, pedir explicaciones, pedir ampliaciones, pedir aclaraciones al perito.
Eso no ocurrió porque al perito ni siquiera se lo conoce. ¿Cómo meten ese peritaje en el proceso penal, Fabricio? A través de un perito de audio que dice que en el acápite 3.4 de su peritaje se menciona un certificado médico firmado por un perito. Esa fue la forma en que se introdujo esos presuntos malos tratos, ¿no? Por los 40 minutos que, de acuerdo a al hecho que se suscitó en Colombia, estuvo el señor Balda en poder de estos plagiadores, ¿no? A ver, pongamos en retrospectiva. Vamos justamente al episodio por el cual lo enjuician y lo sentencian a Pablo Romero, ocurrido en 2012. En 2012 Pablo Romero era secretario de Inteligencia. Así es, era secretario nacional de inteligencia. Yo le pregunto a usted, entiendo que el secuestro de Fernando Balde está comprobado, o sea, sí fue plagiado, sí fue secuestrado. ¿Cuál es la relación que tiene este hecho ocurrido en Colombia, que está comprobado por las autoridades colombianas, con el accionar del entonces secretario de Inteligencia Pablo Romero, doctor Villegas? ¿Cómo relacionan, le agradezco la pregunta, cómo relacionan a Pablo Romero con el hecho en Colombia? Los señores Chicaiza y Falcón dan un testimonio dentro de una cooperación eficaz, ¿no? Y dicen que la orden vino del señor Romero. Pero es muy importante, Fabricio, que se dijo en la audiencia de casación. Los señores Chicaiza y Falcón no pertenecían a la Secretaría Nacional de Inteligencia, no eran subalternos del señor Pablo Romero. Por lo tanto, el señor Romero no estaba en las condiciones jerárquicas para dar órdenes. Inclusive, hay algo muy importante, Fabricio, que la ciudadanía debe saber. El general Tamayo, él da su testimonio, que era el director nacional de una agencia en la policía, ¿no? Él dice, sí, los señores Chicaiza y Falcón eran parte de mi unidad policial, no pertenecían a la Secretaría Nacional de Inteligencia. Pero el que dio la orden fue el señor, de acuerdo al señor Chicaiza y Falcón, fue el señor Romero. Miren, lo que acabo de decir es muy importante, porque para ser autor mediato, ojo que al señor Romero, a él lo condenan por autoridad mediata, por haber dado una orden. Para ser autor mediato hay que tener la posición, la calidad necesaria para poder dar una orden que doblega la voluntad de la persona que ejecuta el delito y la lleve a convertirse en instrumento del delito. Eso no hubo. O sea, el señor Romero no podía dar órdenes a Chicaiza ni a Falcón, no podía. Entonces, en ese caso también se alegó que la figura de la autoridad mediata, por haber dado una orden y haber utilizado como instrumento para cometer un delito de estas dos personas, estuvo mal aplicado. Ojo que en el recurso de casación lo que se analiza es la violación del derecho, la violación de la ley en la sentencia. Nosotros en ningún momento pedimos que el tribunal vuelva a valorar pruebas. Lo que pedimos es, bueno, la sentencia condenatoria da por ciertos dos hechos, sí, pero violando la ley, porque hay un principio de valoración de la prueba que se soslayó, que es el principio de legalidad de la prueba. Tanto el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia como el de apelación debieron haber analizado si el hecho que se dio por probado fue producto de una valoración de la legalidad de la prueba, lo cual no pasó. Y es más, en la sala de casación no nos da una explicación de aquello. Hubiera sido, es necesario que los jueces expliquen cuál fue la operación mental que llevaron a cabo para arribar a X o Y conclusión. Eso no pasó, Fabricio. Y estas inquietudes que acaba de explicar, ustedes debieron haberlas presentado, las presentaron el lunes en la audiencia de casación. Sí, mire, pese a que inicialmente se nos conminó a que hagamos una exposición tan compleja en 10 minutos, bueno, me parece que nos tomamos un poquito más de minutos porque realmente en 10 minutos es imposible poder dar una explicación con el lujo de detalles, ¿no? Se lo hizo,
se lo hizo, nos tomamos un poco más de tiempo porque la defensa lo ameritaba. Lo que yo acabo de decir, lo de la indebida aplicación de la autoridad inmediata, se lo dijo. Ojo que la autoridad inmediata tiene requisitos, y el requisito indispensable para que alguien pueda ser autor inmediato, autor directo o coautor, cualquier forma de autoría que esté en la ley. En Ecuador hay 3 formas de autoría, ¿no? Directo, inmediato y coautoría. Para ser autor hay que tener dominio del hecho. Eso diferencia al autor del partícipe, del cómplice, etc. Debió haberse demostrado que ¿qué es tener dominio del hecho? Es tener la facultad de seguir con el proceso causal del delito o pararlo. Debieron haber acreditado que el señor Romero tenía dominio del hecho, es decir, tenía la posibilidad de utilizar como instrumento para delinquir a el señor Chicaiza y a la señora Falcón, lo cual no ocurrió. El señor Romero no era el superior jerárquico de estas 2 personas, no lo era, no podía dar órdenes. A ver, no podía dar órdenes. ¿Y cómo llegan a Romero? Mire, o sea, tiene que haber presentado en el curso del proceso un hilo conductor que desemboque en el entonces secretario de Inteligencia. Excelente pregunta, Fabricio, excelente pregunta. Mire, no es la primera vez que a través de cooperaciones eficaces se han señalado a personas inocentes con fines evidentemente políticos, pero usted ha dicho algo muy importante. Dígame usted cómo se llegó el señor Romero. Le digo que el señor Chicaiza, que dijo que la orden la había dado el señor Romero, después sale mediante rueda de prensa diciendo que, bueno, a él lo presionaron para dar el nombre a Romero. Entonces, mire la envergadura de lo que acabo de decir. El señor Chicaiza, que fue el que dijo, realmente yo hice lo que hice porque me lo ordenó el señor Romero, luego sale a decir en rueda de prensa que lo presionaron para involucrar a Romero. Eso es gravísimo. En otras partes del mundo ya hubiera pasado algo en la justicia. Lamentablemente aquí en el Ecuador no ha pasado nada todavía, pese a que esa rueda de prensa la dio ya hace bastante tiempo. Una vez que se ha dado esta decisión del día lunes, la sentencia quedó infirme y ya no hay nada que se pueda hacer a nivel jurídico. ¿Es inevitable el regreso a la cárcel del señor Romero? Sí, Fabricio, eso es pregunta o afirmación porque realmente es impreciso. Y si usted me lo permite, lo voy a aclarar. Yo le pregunto a usted si es inevitable. Muy bien, le pongo el signo de interrogación al final. Si es inevitable el retorno del señor Romero a la cárcel. Pregunta, no afirmación. Excelente, Fabricio. Mire, es falso lo que se menciona en medios de comunicación de que ya no hay nada más que hacer. Mire, hay 2 vías. Y eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga claro. Hay todavía la posibilidad de un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador, en muchísimas ocasiones, ha declarado que las sentencias de Corte Constitucional son nulas por haber violado derechos constitucionales de los sujetos procesales. Esa es una vía. Nosotros vamos a agotar todas las vías que nos franquea la ley. La otra vía es el recurso extraordinario de revisión. Pero eso no es todo, Fabricio. Hay vías todavía. No es verdad que ya no hay más vías porque las hay, como he mencionado, ¿no? Pero también hay la vía internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en varias ocasiones, ha condenado al Ecuador cuando a través de la Administración de Justicia se han violado derechos humanos. Y en este caso, las violaciones de los derechos humanos es palmaria, es evidente. Tanto así, y escúcheme, Fabricio, lo que acabo de decir, y ciudadanía que escuche este importantísimo medio de comunicación, que en la audiencia de casación, el abogado defensor de Valdra dijo, miren, los malos tratos al señor Valdra se probaron mediante documentos. Caramba, los abogados, y eso creo que a todos los que estuvimos en la audiencia y que tenemos formación en Derecho, nos sorprendió porque, a ver, en el Ecuador no se puede reemplazar el testimonio de un perito con documentos. El perito debe comparecer a la audiencia de juicio. Por mucho que hayan documentos a título de cooperación internacional, el perito debe comparecer a la audiencia de juicio. Por una sencilla razón, porque las partes tienen el derecho de objetar, pedir aclaraciones, pedir ampliaciones al perito.
porque lo que hace un perito no está escrito en piedra, y el juez no está obligado a tomar por cierto todo lo que diga un perito. El juez tiene que analizarlo a la luz de la sana crítica. Entonces, ese detalle es muy, muy, muy importante que acabo de mencionar. Le insisto, más allá de la explicación que usted señala, que todavía hay recursos, etcétera, Sí, pero le hay vuelvo recursos. a preguntar, y pongo el signo de interrogación para que no piense Sí. que es afirmación, le vuelvo a preguntar Sí. si con la decisión del Tribunal de Casación del lunes, más allá de lo que usted nos acaba de explicar, el señor Romero volverá o no a la cárcel. Mire, eh, he escuchado y leído en medios de comunicación de que el señor Romero debe regresar a la cárcel. Están mezclando ahí, estimado Fabricio, están mezclando la justicia ordinaria con la justicia constitucional. No tiene que ver nada lo uno con lo otro porque tienen finalidades distintas. En el caso del señor Romero, y también he escuchado esas imprecisiones, se dice que él se benefició de un habeas corpus. Eso es totalmente falso. Falso. El señor Romero, a él se le plantearon medidas cautelares constitucionales que tienen otro fin, que tienen el fin de cesar violaciones a los derechos humanos y derechos constitucionales. Tiene otro fin. Por ejemplo, cuando el sistema de rehabilitación social no le presta a un enfermo por alguna enfermedad crónica que amerita atención médica porque si no se va a morir en la cárcel, ese tipo de violaciones deben cesarse a través de garantías jurisdiccionales. El habeas corpus tiene otro fin. El habeas corpus tiene otro fin. El fin del habeas corpus es cesar una privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima. Por lo tanto, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. En el caso de la casación, es una decisión que se tomó dentro de un proceso penal ordinario, ¿no? No tiene nada que ver lo uno con lo otro, Fabricio. ¿Y cuál es el estatus jurídico hoy del señor Romero? Él está, Bueno, él está en habeas corpus, ¿verdad? no, Fabricio, no. A él se le dictaron medidas cautelares constitucionales. Hay un proceso judicial de medidas cautelares constitucionales. Ese proceso de medidas cautelares constitucionales no se desactiva con la ratificación de la sentencia. No, no para nada. Son no, dos cosas no, distintas. No para nada. Sí, no, ojo, que las decisiones tomadas en la justicia ordinaria, por ejemplo, una casación, no tienen ninguna injerencia en este caso, un proceso por medidas cautelares constitucionales. Entonces, digamos, para recapitular, más allá de la decisión del Tribunal de Sí. Casación del lunes, eso no significa que automáticamente el señor Romero en estas horas debe volver a un centro de privación de la libertad. No significa eso, Fabricio, para nada. Por lo tanto, lo que se ha dicho, he escuchado y he leído, no es preciso. Correcto, doctor Villegas. Me queda clara su postura respecto de la situación del señor Romero y estos recursos que están en vigencia. Esta decisión de la Sala de Casación, del Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificando las sentencias. Una cosa más, ¿cuánto tiempo ya ha cumplido la sentencia? ¿Me podría repetir la pregunta, Fabricio? ¿Cuánto tiempo de la sentencia ya ha cumplido el señor Romero? No podría precisarle, porque tendré que darle una cifra que no la tengo yo en mi memoria en este momento. No podría precisar exactamente cuánto tiempo. Y usted decía en una parte de la entrevista que el objetivo de este caso era vincular al expresidente Correa, que fue vinculado, pero en el caso de él el proceso no ha avanzado por la normativa vigente vinculada a esa época que dispone que tiene que estar presente para que pueda avanzar el caso. En el caso del expresidente Correa. Sí, en los únicos casos en donde se puede juzgar a una persona en ausencia es en ciertos delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. En el resto no puede llevarse a cabo un juzgamiento en ausencia. Por eso en este caso, en el caso del expresidente Correa está suspendido, pero eso no ha afectado al resto de procesados. Sí, está suspendido. Ajá. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Mauricio, gracias a usted por la oportunidad. Un abrazo a la distancia, un abrazo a su audiencia. Muy amable Andrés Villegas, abogado que patrocina la defensa de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, sobre el caso justamente de
esta sentencia por el secuestro de Fernando Valda ocurrido en el año 2012 en Bogotá, Colombia. 8:24 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.